El versículo de memoria está en 1 Corintios 12, 11 y dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El tema de los dones del Espíritu Santo es tan importante que el Nuevo Testamento habla repetidamente de ellos en varios lugares. Romanos 12, Primera de Corintios capítulos 12 al capítulo 14, Efesios capítulo 4 y Primera de Pedro capítulo 4 también. Efesios 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Esta es una cita del Salmo 68 y 18. Pablo aplica aquí las palabras del salmista a la ascensión del Salvador, la cual es la garantía que Él nos da de los dones del Espíritu. Inmediatamente después de su entrada triunfal en los cielos, acompañados de los cautivos de la muerte, resucitados junto con Él, procedió a la distribución de dones espirituales a su iglesia. Tales dones tienen como uno de sus propósitos fundamentales la testificación. Vamos a repasar un poco el concepto de testificación porque es muy importante en relación a los dones. Jesús dijo en Hechos 1:8: recibiréis poder y me seréis testigos. Testificar es ser testigo. Como un testigo es alguien que puede brindar un informe de primera mano sobre los hechos, la testificación tiene poco que ver con nuestra capacidad y mucho que ver con nuestra disponibilidad. La testificación no está catalogada en ninguna parte del Nuevo Testamento como uno de los tantos dones espirituales. No es algo que Dios conceda a personas específicas a fin de que hagan su obra. Más bien es algo que todo el que ha seguido a Jesús honestamente es capaz de hacer. Testificar, en resumen, es el privilegio de los conversos, no de los talentosos. En realidad, como seres humanos, todos estamos atestiguando continuamente. Si algo nos ha impactado, lo daremos a conocer de una manera o de otra. Si son malas noticias, se filtrará a través del lenguaje corporal, el tono de la voz o en cierto grado de irritación, aunque nos propongamos que nadie lo descubra. Y si son buenas noticias, nuestra sonrisa nos delatará e invitará a la conversación, porque la testificación es la expresión externa de algo internamente significativo. Cuando los cristianos dicen, no puedo testificar, no tengo el don, en realidad lo que están diciendo es, no conozco lo suficiente a Jesús para decir o mostrar algo de Él. Qué triste, ¿no? La palabra bíblica para testimonio es martis, de donde viene la palabra española mártir, y martiria es el contenido del testimonio. En otras palabras, es el testigo que atestigua. El testigo es la persona que contiene el testimonio y por eso
Los máximos testigos son los mártires, que no podían negar lo que habían visto y oído de Jesucristo, incluso bajo amenaza de muerte. Testificar, por tanto, no es un don, es nuestro deber como discípulos de Cristo. Ahora, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu, también llamados dones espirituales, son cualidades, habilidades o talentos impartidos por el Espíritu Santo a cada creyente para la gloria de Dios. No hay ningún cristiano que no tenga al menos un don. Los dones del Espíritu son dones de la gracia, en griego carismata. Efesios 4, 7 y 8 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, acá estamos hablando de la gracia como la ministradora o dispensadora de los dones. Pero es el Espíritu Santo el que administra estos dones o derechos en la tierra. Pablo dice: todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo los dones a cada uno en particular como él quiere. Primera de Corintios 12, 1. Por tanto, los dones son concedidos según la gracia y el Espíritu. Y es interesante considerar que ambas fuentes, la gracia y el Espíritu, son inagotables en la economía de Dios. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, según Romanos 5:20. Y en cuanto al Espíritu, Juan el Bautista aseguró que nos es dado sin medida, en Juan 3:34. Los dones son dados en general en el momento de la conversión o bien en alguna fecha posterior según el Espíritu lo vea conveniente. ¿Cuál es el propósito de los dones? Los dones tienen propósitos múltiples. Por lo menos vamos a hablar de 3 propósitos. Primero, contribuir fuertemente a la unidad y a la madurez espiritual de la Iglesia. Efesios 4, 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, etc., a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los dones contribuyen extraordinariamente a la unidad en cuanto a la fe y al conocimiento de Cristo, a un estado de madurez y plenitud, tanto en lo individual como en lo colectivo. Segundo propósito, para llevar a cabo el ministerio de la Iglesia, que incluye toda clase de ministerio y de servicio dentro y fuera de la Iglesia, es decir, la testificación. Los que dirigen la Iglesia no deben enseñorearse de la grey, sino servirla.
Este es el propósito inmediato del don. Y tercer propósito, para la gloria de Dios. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Veamos ahora otra cuestión que a veces nos perturba. ¿Qué diferencia hay entre los dones espirituales y los talentos naturales? Debemos diferenciar entre estos dos tipos de dones. Los dones espirituales son habilidades y talentos dados a los creyentes en el momento del bautismo o posteriormente a este para edificar el cuerpo de Cristo y para testificar. La motivación para usar los dones del Espíritu es siempre la gloria de Dios. Se usan desinteresadamente para bendecir y expandir la iglesia de Dios. Se prometen dones espirituales a todos los que se consagren a Cristo. Por otro lado, los talentos naturales son habilidades y capacidades congénitas o adquiridas que Dios confiere a todas las personas, creyentes o no creyentes, que difieren de las espirituales en la forma en que se usan. La motivación para su uso de los talentos naturales suele ser el avance personal, la autorrealización, el alcanzar un estatus económico y o social en el mundo. Muchas veces se usan para el exhibicionismo o la gloria personal. Palabras de Vida del Gran Maestro dice algo tan interesante como esto. Todos los hombres han sido comprados por este precio infinito. Se refiere a la sangre preciosa de Cristo. Al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sean creyentes o incrédulos. Todos son llamados a servirle y en el día del juicio se requerirá de todos que rindan cuenta de la forma como hayan respondido a esa demanda. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 229. Y además este libro incluye entre estos talentos a las facultades mentales, el habla, la influencia, el tiempo, la salud, la fuerza, el dinero, los impulsos y los sentimientos bondadosos. Ahora, también hay que tener en cuenta que las personas convertidas suelen traer desde su nacimiento talentos naturales. Cuando se convierten, el Espíritu Santo a menudo redirige o reutiliza esos talentos naturales para la gracia de Dios y el avance de la causa de Cristo. Veamos ahora el hecho de que hay diversidad de dones. Así como la iglesia no es un ejército donde
todos son iguales, tampoco todos los dones son iguales. Los dones espirituales son de una gran diversidad por dos razones simples. Primero, todos los seres humanos son diferentes y Dios da de acuerdo a la personalidad y aptitud para manejar esos dones de cada persona. Segundo, las necesidades de la iglesia y del mundo difieren según las circunstancias y las épocas. Entonces los dones se adaptan a estas necesidades. La Biblia presenta listas de dones que, sin ser exhaustivas, nos hablan de muchos de ellos. Por ejemplo, el don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de la liberalidad, el don del liderazgo, el don de misericordia, el don de ciencia y sabiduría, el don de diversos géneros de lenguas, el don de interpretar lenguas, el don de hacer milagros, el don de sanidades, el don de ayuda, el don de administración y podríamos seguir con la lista mucho más. Por otro lado, la analogía del cuerpo humano dada en Romanos 12, 4 y 5, donde dice que el cuerpo está constituido por muchos miembros que cumplen diferentes funciones, es muy útil. Todas estas funciones son necesarias e importantes. Todos los órganos se unen armoniosamente en su funcionamiento y están bajo el mismo poder que dirige, que es la cabeza. En el caso de la iglesia, la cabeza es Cristo. No se puede prescindir de ninguna parte del cuerpo si se quiere que continúe funcionando eficientemente. De aquí, de esta analogía, se sacan lecciones importantes. Por lo menos hemos sacado unas 7 lecciones. Primero, no se requiere que todos los miembros sean iguales en forma y función. Ya aquí no me estoy refiriendo al cuerpo, sino a la iglesia. No hay por qué exigir que todas las personas piensen iguales, actúen iguales, tengan los mismos métodos para testificar, etc. Segundo, lo que se necesita es que se complementen unos a otros plenamente. Tercero, no hay lugar para miembros inactivos o que no contribuyan a la eficiencia general del organismo, es decir, de la iglesia. 4. Nadie debe pensar que no es necesario para la iglesia, por no tener, según su criterio, una función importante o esencial. El miembro más humilde de la iglesia es tan miembro del cuerpo de Cristo como el que posee los más destacados dones. Quinto, ningún don es despreciable o inferior. Dios no hace cosa alguna por su iglesia o para su iglesia que no sea benéfica y no se puede prescindir de nadie sin sufrir pérdida. Sexto, nadie debe sentirse orgulloso de sus dones o talentos porque no son suyos, son dones que Dios le ha dado. Y cada miembro es solo un gran deudor para con el Señor. El que más recibió, más adeuda. Es un administrador que debe dar cuenta del uso que da de esos dones. Y 7, hay una dependencia mutua
de todos los miembros de la iglesia. No hay lugar para el orgullo o el descontento. Es tan necesario el que predica como el que acomoda los asientos, prepara los micrófonos, como el que canta o aún como el que está parado recibiendo a las visitas. Y el último punto que vamos a ver es hacer crecer nuestros dones. Dios espera que, como en la parábola de los talentos, nos ocupemos en aumentarlos. Los talentos que se usan son talentos que se multiplican. El éxito no es el resultado de la casualidad o del destino, sino de la fe, la virtud y el esfuerzo perseverante. El que había recibido el menor don en la parábola fue el que dejó su talento sin aprovechar. Puede ser porque soñaba con hacer algo grande, pero como solo puede servir en cosas pequeñas, cree que está justificado para no hacer nada. Pero el Señor dice, el que es fiel en lo muy poco, en lo más es fiel. Nunca se nos darán mayores responsabilidades y capacidades si no demostramos ser fieles en lo pequeño. Dios espera réditos de los talentos que nos ha dado. Vamos a considerar ahora una historia verídica que nos muestra el verdadero sentido y propósito de los dones. En 1921, una pareja de misioneros cuyos nombres eran David y Svea Flood viajaron con su hijo de 2 años desde Suecia hasta el corazón del África, lo que entonces se llamaba el Congo belga. Se encontraron allí con otra pareja de escandinavos, los Eriksson, y los 4 buscaron la dirección de Dios. En aquellos días de grandes sacrificios, sintieron que el Señor los estaba guiando a dejar la estación misionera principal con el objeto de llevar el Evangelio a un lugar remoto. En la aldea de Ndolera fueron repelidos por el jefe, que no les permitió entrar en su pueblo por temor a indisponer a los dioses locales. Las 2 parejas optaron por ir media milla cuesta arriba y construir sus chozas de barro. Oraban por un cambio radical, pero no ocurría nada. El único contacto con los aldeanos era un niño que tenía permitido venderles gallinas y huevos 2 veces por semana. Svea Flood, una mujer pequeñita de apenas 1,40 m de altura, decidió que si este era el único africano con el que podía hablar, trataría de conducirlo a Jesús. Día tras día hablaba al niño acerca de Jesús y del Dios del cielo. Mientras tanto, la malaria continuaba azotando a un miembro del grupo tras otro. Con el tiempo, los Eriksson decidieron que ya era hora de regresar a la estación misionera central. David y Svea Flood se quedaron cerca de Ndolera, solos. Entonces, para su sorpresa, Svea se enteró de que estaba embarazada en medio de la selva primitiva.
dio a luz a una niñita, a la que puso por nombre Aina. Sin embargo, el parto fue extenuante y Esbea Flood ya estaba débil por la malaria. Falleció 17 días después. Algo se partió en dos en el interior de David Flood. Cavó una tumba rústica, sepultó a su esposa de 27 años de edad y luego tomó a sus hijos y bajó por la montaña hasta la estación misionera. Entregó sus hijos a los Eriksson, gruñendo: «Me vuelvo a Suecia. Dios ha arruinado mi vida». 8 meses después, los esposos Eriksson fueron atacados por una enfermedad misteriosa y murieron con pocos días de diferencia. Entonces la niñita fue dada a unos misioneros estadounidenses que adaptaron su nombre sueco llamándola Aggie. Y finalmente la llevaron consigo de regreso a los Estados Unidos cuando tenía 3 años. ¿Cómo les pudo salir algo tan mal, o mejor dicho, todo tan mal, cuando lo único que deseaban era servir a Dios con fe? Pero Dios había obrado a través de su sierva Esbea. Su hija Aggie, o Aggie, creció en Dakota del Sur. Siendo ya una joven, se casó con un pastor, que con el tiempo llegó a ser presidente de un colegio superior cristiano. Un día apareció en su buzón una revista religiosa sueca. Ella no tenía ni idea de quién se la había enviado y por supuesto no entendía el idioma. Pero a medida que daba vuelta a las páginas, de repente una foto la dejó helada. Allí, en un entorno primitivo, había una tumba con una cruz blanca y sobre la cruz estaban las palabras Esbea Flood. Aggie subió al auto y fue directo a ver a un profesor del colegio, quien ella sabía que le podría traducir el artículo. «¿Qué dice?», exclamó. El instructor resumió la historia sobre los misioneros de Ndolera hacía varias décadas, la muerte de la joven madre de Aggie, el contacto con el niño africano y el hecho de que ahora vivían muchos cristianos en ese lugar. Pocos años después, Aggie y su esposo asistieron a un congreso de evangelización avanzada en Londres, Inglaterra, donde se expuso un informe sobre la República del Congo. El presidente de la Iglesia a nivel nacional habló con elocuencia de la propagación del Evangelio en su nación. Aggie no pudo evitar preguntarle más tarde si había escuchado hablar de David y Esbea Flood, y lo que oyó le ocasionó lágrimas de gozo y de agradecimiento. «Fue Esbea Flood la que me guió a Jesucristo», dijo el presidente. «Yo era el niño que llevaba comida a tus padres antes de que nacieras». El amor, la semejanza a Cristo y el deseo ferviente de Esbea Flood de bendecir al niño causó una impresión eterna en él. Aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando creció, persuadió al jefe
de que le permitiera construir una escuela en la aldea. Condujo a todos los alumnos a Cristo. Luego los niños condujeron a sus padres a Cristo y finalmente hasta el jefe se hizo cristiano. Hoy solamente en esa aldea viven 600 creyentes cristianos y más de 100.000 en el país. Una vida semejante a Cristo y un ministerio semejante al de Cristo. Esta es la razón por la cual el Espíritu nos otorga dones y entonces podemos llevar los frutos de su poder y su gracia. Esta es la razón de su ministerio en nuestra vida, en favor del mundo. El mundo se convencerá de justicia, declaró Jesús, porque enviaré el Consolador a vosotros.